Nos vamos a mudar aquí, Carmen. Yo, los niños y mi mamá. Ya está decidido. Eso fue lo primero que dijo Lorena, esa mañana parada en mi cocina, como si estuviera leyendo la lista del súper. Sin buenos días, sin preguntas, sin conversación. Solo eso frío definitivo, cargado de expectativas. Luego entró Damián detrás de ella, dejó las llaves sobre la mesa y sin mirarme añadió: ya lo hablamos. Es temporal. Están apretados en el departamento y es lo que tiene sentido. No lo hagas difícil. Lo dijo como si esta casa no fuera mía. Como si no hubiera pasado 40 años fregando pisos ajenos para pagarla. Como si no siguiera pagando impuestos con mi pensión. Como si yo fuera un mueble viejo que podían mover para hacer espacio a sus planes. Estaba junto al fregadero, con la cafetera en la mano, viéndolo cruzar mi sala. Caminaba como si las paredes fueran suyas, como si él hubiera pagado el sofá, la alfombra, las fotos familiares que aún la cuelgan en la escalera. Lorena lo seguía ya señalando rincones. Aquí podría ir el corral, dijo. O tal vez junto a la ventana para más luz. Ninguno de los dos me miró. Serví el café en mi taza, lentamente, con cuidado. Mis manos no temblaron, pero querían hacerlo. Damián se dio la vuelta con los brazos cruzados. No está discusión, ma. No tenemos tiempo para alargar esto. La mamá de Lorena, Ofelia, no está bien y no podemos pagar una enfermera de tiempo completo. Está sola aquí. Es lógico. Lógico. Usó esa palabra como si lo justificara todo. Como si hiciera bien decidir mi vida sin mí. No dije nada, todavía no. He aprendido que el silencio incomoda más que la rabia. Y quería que se sintiera incómodo. Él tomó mi silencio como un sí. El sábado dijo: ese día nos mudamos. Los niños dormirán en el cuarto de costura. Lorena y yo usaremos el sofá cama por ahora. No será para siempre. Y la verdad, ma, te hará bien. Ya no estás para vivir sola. Es riesgoso. Ahí estaba. Esa frase que todos empiezan a usar cuando una mujer pasa los 70. Ya no estás para eso. Como si mi edad me convirtiera en un objeto de lástima o una carga que hay que manejar. Como si no hubiera vivido sola los últimos 9 años desde que murió Héctor y lo hubiera hecho bien. Como si no hubiera criado a 5 hijos sin pedirle nada a ninguno. Aún así, no dije nada. Lorena me dedicó una sonrisa brillante que no llegó a sus ojos. Los niños están emocionados, tendrán más espacio y será bueno para Ofelia estar con familia. Ni notarás que estamos aquí. Tomé un sorbo de café, ya estaba frío. Damián se dirigió a la puerta, ya enviando mensajes en su celular. Mañana traemos unas cajas, para ir organizando espacio. Haz algo del lugar en el cuarto de costura si puedes. No esperó mi respuesta. No preguntó si necesitaba algo. Ni siquiera notó la expresión en mi cara. Cuando se fueron, el perfume de Lorena se quedó en el pasillo como una advertencia. Me quedé sola en mi cocina, el mismo lugar donde he estado por décadas, cocinando, preparando lonches, esperando noticias, escuchando risas y portazos. Siempre había sido mi lugar de control de ritmo. Ahora, por primera vez, se sentía invadido. Pero no perdido. Porque mientras ellos planeaban qué hacer con mi casa, yo ya estaba planeando algo más. Algo que no incluía camas para niños en mi cuarto de costura, ni las medicinas de Ofelia en mi baño. Me quedé junto al fregadero mucho después de que se fueron, mirando la taza entre mis manos. El café se había enfriado hacía horas, pero la sostuve de todos modos. Algo en su peso me anclaba. Me recordaba que esta seguía siendo mi cocina. Mi casa, por ahora. Hablaron como si me estuvieran haciendo un favor, como si su presencia fuera un regalo. Lorena, con su sonrisa quebradiza, y Damián, con ese tono cortante que usa cuando quiere que me calle, como si no hubiera cargado su cuerpo con fiebre toda la noche, como si no lo hubiera mecado cuando lloraba por raspones en las rodillas, como si no le hubiera enseñado a amarrarse las agujetas y decir gracias.
Antes me pedía permiso para todo, desde quedarse a dormir en casa de un amigo hasta repetir comida. Ahora, caminaba por mi casa como si yo fuera la visita. Pasé un trapo por la mesa que no necesitaba limpieza. Vieja costumbre. 40 años de mi vida los pasé fregando pisos que no eran míos, planchando camisas que no podía comprar, haciendo camas ajenas mientras llegaba a dormir a un colchón de segunda mano. Limpié casas de abogados, banqueros, profesores, sus diplomas enmarcados, sus muebles relucientes, sus hijos ruidosos y descuidados. Lo hice con un orgullo silencioso, no porque me gustara, sino porque era trabajo honesto, trabajo que compró esta casa, trabajo que puso a mis 5 hijos en la escuela al menos lo suficiente. Damián fue el que llegó más lejos. 2 años en el colegio comunitario, luego lo dejó para manejar camiones. Dijo que la escuela no era para él, que necesitaba ganar dinero rápido, porque nadie se hace rico con un título. Nunca discutí. Estaba muy cansada, muy ocupada estirando el dinero para hacer un escándalo. Cuando Héctor murió, pensé que lo peor de las tormentas había pasado. Era un buen hombre, no perfecto, pero firme. Su muerte fue repentina. Un momento discutíamos por el mandado, al siguiente estaba organizando su funeral sola. Damián tenía 27 entonces. Todavía vivía en casa. Lloró como niño el día que enterramos a su padre. Y yo, la que mantuvo todo en pie, seguí cocinando la cena esa noche, porque alguien tenía que hacerlo. Después de Héctor, no volví a casarme. No porque no pudiera, sino porque por fin probé la paz, sin ropa ajena que doblar, sin expectativas esperándome al cruzar la puerta. Solo silencio, espacio y mi propio ritmo. Y ahora querían quitarme eso. Damián, Lorena, sus 2 niños ruidosos y la madre de Lorena, una mujer a la que apenas he visto 3 veces, estaban a punto de meterse en cada rincón de mi vida, sin siquiera preguntar. Limpié la mesa, abrí el refri, lo cerré de nuevo. Había peleado por todo lo que tenía. La casa no era gran cosa para algunos, una vieja de 2 recámaras, con escaleras que crujen y tuberías que necesitan atención, pero era mía. Cada azulejo, cada esquina desgastada, cada mancha de pintura dispareja, tenía una historia. Recordaba haber comprado la máquina de coser, que está en el cuarto de visitas de segunda mano de una amiga de la iglesia. Recordaba la primera noche durmiendo sola en la recámara principal después de que Héctor murió, acurrucándome contra el vacío y esperando que el duelo se desvaneciera. No lo hizo, no del todo, pero aprendí a vivir con él. Ahora tenía que aprender algo más, como decir que no. Había dicho sí tantos años que ni siquiera me di cuenta cuándo empezó a ser automático. Sí a turnos extra, sí a cumpleaños perdidos, sí a cada favor de última hora, cada sacrificio que nadie recordaba una semana después. Nadie me enseñó que decir no era una opción, pero tal vez era hora de que me lo enseñara yo misma. Doblé el trapo, puse la taza en el fregadero, caminé al cuarto de costura, mi santuario, y miré alrededor. Telas apiladas en filas por colores, patrones colgados en la pared, proyectos a medio hacer doblados con cuidado. Querían limpiar este cuarto para sus niños. No tenían idea de en qué se estaban metiendo, porque mientras ellos empaquetaban cajas, yo estaba a punto de desempacar algo más mi carácter. «Hola, ma», dijo Lorena, con un tono tan dulce que parecía polvo pegajoso. Estaba en mi puerta, con una bandeja envuelta en plástico y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te traje un pastel de café de la panadería, fresco de hoy». La dejé pasar sin decir nada. Era más fácil así. Se puso cómoda, como siempre, quitándose los zapatos cerca de la entrada, dejando la bandeja en mi cocina como si fuera suya. No esperó a que la invitara. Nunca lo hacía. «Es de nuez con streusel», añadió, como si eso suavizara el golpe que estaba por dar.
Serví 2 tazas de café y las puse en la mesa. Ella tomó el suyo con crema y 3 cucharadas de azúcar. Lo recordaba solo porque nunca dejaba de recordármelo. Tomó un sorbo y suspiró. Entonces, Damián te dijo que nos mudamos el sábado, ¿verdad? Los de la mudanza llegan a las 10. Asentí tomando un sorbo lento de mi café. No dije nada sobre que no había estado de acuerdo, porque no habría importado. Lorena se acomodó un mechón detrás de la oreja y se inclinó como si fuéramos amigas compartiendo un chisme inofensivo. Sé que es un espacio pequeño, pero solo por un tiempo. Si mamá irá al cuarto de visitas, no puede estar sola ya, pobrecita. Se confunde, olvida sus pastillas. Y Leandro y Julia estarán en tu cuarto de costura. Están tan emocionados. Quieren decorarlo con calcomanías de dinosaurios y estrellas que brillan. Mi garganta se apretó. No respondí. Lorena rió ligeramente, confundiendo mi silencio con acuerdo. Y Damián y yo nos quedaremos en la sala. El sofá-cama no es gran cosa, pero nos arreglaremos. Solo hasta que encontremos un lugar más grande. Ya estamos buscando. Hizo una pausa. La renta está por las nubes, ¿sabes? Me miró como esperando que lo confirmara, que empatizara. Pero solo asentí otra vez. Siguió hablando. Oh, y sobre los servicios. Damián dijo que ayudaremos. No somos unos aprovechados, te lo prometo. También ayudaremos con el mandado. Esto nos saca de un apuro y te va a encantar tener a los niños cerca. Son tan buenos contigo, como si fuera yo la que necesitaba que me convencieran, como si este arreglo fuera por unión familiar y no por desesperación disfrazada de conveniencia. Miré por la ventana sobre el fregadero. Los arriates del jardín, que tanto trabajo me habían costado, estaban marchitándose con el calor. Mis rosas necesitaban poda. Mis jitomates estaban pasados. Me di cuenta de que no había pasado tiempo ahí en semanas. Estaba muy inquieta, muy ocupada dando vueltas a los mismos pensamientos. Lorena no notó mi silencio. O tal vez no le importó. Sacó un puñado de muestras de colores de su bolsa enorme. ¿Crees que este verde es mucho para el cuarto de los niños? Sé que es tu espacio de costura y todo, pero queremos que sientan que es suyo. Damián pensó en un tema de selva. Algo divertido. Sonreí lo justo para ser amable. Luego me levanté, tomé mi café y caminé hacia el cuarto de costura. Lorena me siguió sin dudar. Jadeó un poco. Vaya, está súper organizado aquí. Tienes todo en orden. Lo tenía. Carretes y hilos alineados en la pared trasera. Cajas de telas ordenadas por temporada y diseño. Un vestido a medio terminar en el maniquí. El colcha que había estado cosiendo a mano por 6 meses doblada con cuidado sobre el sillón. Mi santuario, mi trabajo, mi paz. Leandro está obsesionado con los dinosaurios, dijo otra vez, entrando más sus ojos recorriendo todo. Le va a encantar este espacio. La ventana es grande también. No tenía idea de que cada palabra estaba afilando algo dentro de mí. Cada suposición casual, cada reclamo, sin pregunta, desgastaba mi paciencia y formaba algo más frío debajo. Me giré hacia ella, con la misma sonrisa que había usado desde que llegó. Qué bueno que los niños están emocionados. De verdad, qué lindo de tu parte, dijo radiante. Asentí. Tendrán todo lo que necesitan, porque lo tendrían, todo lo necesario para aprender que esto no iba a ser como pensaban. Lorena se fue 1 hora después, todavía hablando de calcomanías y ganchos para la pared, pensando que había ganado. Pero en el momento en que la puerta se cerró tras ella, caminé directo al cajón de la cocina, saqué un bolígrafo y abrí el cuaderno viejo que guardaba junto al teléfono. Y comencé a escribir una lista. Esperé hasta que la casa estuvo en silencio otra vez. Luego enjuagué las tazas, tiré el pedazo de pastel de café sin tocar y me senté con mi lista. Era corta, 4 puntos. Pero cada uno importaba más que cualquier cosa que hubiera escrito en años.
Después de releerla 2 veces, doblé la hoja y la metí entre las páginas de un libro de recetas que ya no usaba. Luego tomé el teléfono. Marisol, dije cuando contestó. ¿Estás libre para caminar? No preguntó por qué la llamaba a mitad de semana. Solo dijo 20 minutos. En el mismo lugar. Así había sido siempre con nosotras. Nos conocimos en una clase de costura hace 15 años. Conectamos por nuestro desprecio a las nueras pasivo-agresivas y nos mantuvimos cuerdas a través de viudez, cirugías de pie y dramas familiares demasiado ridículos para escribirlos. Para cuando llegué al parque, ella ya estaba ahí, sudadera gris cerrada hasta el cuello cabello, en el mismo corte corto que usaba desde que Salinas era presidente. «Se te ve una tormenta detrás de esos lentes», dijo enlazando su brazo con el mío. «Tal vez», murmuré. Caminamos en silencio unos minutos con el sendero de grava crujiendo bajo nuestros pies. La brisa era suave, ese día lo bastante ligera para traer risas de niños desde el área de juegos. Marisol sacó un termo de su bolsa. «Café». «No te preocupes, ¿está fuerte?» Tomé un sorbo. «Siempre sabes, siempre adivino». Nos sentamos en la misma banca, cerca del árbol de cornejo, nuestra banca. 2 mujeres que conocíamos pasaron y saludaron. Enfermeras jubiladas las 2. Marisol les devolvió el saludo y se acercó a mí. Entonces dijo, «¿Quieres hablar de eso o dejar que te carcoma por dentro?» Miré al frente. «¿Recuerdas cuando Wes y Diana se mudaron contigo justo después de tu cirugía de vesícula?» Soltó una risa. «Mudarse». Invadieron. No podía estornudar sin que uno de ellos entrara preguntando si había tomado mis pastillas. ¿Y cuánto tiempo iban a quedarse? «1 mes». Bufó. «Estuvieron ahí 9 meses después». Asentí. «¿Cómo lo sacaste?» Sonrió, pero sus ojos no. Dejé de ser amable. Quedamos en silencio otra vez. Los pájaros en los árboles discutían. Cerca un perro ladró y un niño gritó de alegría. «Vienen este fin de semana», dije al fin. No preguntó quiénes. No necesitaba hacerlo. Lorena trajo pastel de café hoy. Me dijo cómo los niños amarían sus nuevos cuartos y cómo Ofelia no puede estar sola ya. Damián dijo que ya estaba decidido. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Marisol tomó un sorbo lento de su termo. «Por supuesto que no. Eres el sí más fácil que han tenido». «No esta vez», dije suavemente. Me miró. «¿Se los dijiste?» «Aún no», rió secamente. «Ah, entonces la tormenta aún se está formando». No respondí de inmediato. En cambio, saqué un papel doblado de mi chamarra y se lo di. Lo leyó una vez, luego otra. «Vaya», dijo doblándolo con cuidado y devolviéndomelo, «siempre fuiste la callada. Pero he visto qué pasa cuando te plantas». «No estoy enojada», dije. «No exactamente». No coincidió. «Estás harta. Nos quedamos ahí un rato más». Hablé del cuarto de costura. Ella me contó que Diana empezó a mandarle mensajes otra vez, tentativos cargados de culpa sobre escenas familiares. Ninguna de las 2 se sorprendió. Cuando llegó el momento de volver, me levanté, me estiré y miré el sendero. «¿Puedes guardar un secreto?», pregunté. Marisol me miró con una sonrisa a medio camino entre desafío y complicidad. «Ponme a prueba». Y le conté. No todo el plan, no la parte que haría que Damián apretara la mandíbula o que la voz de Lorena se quebrara. Solo lo suficiente para empezar. Lo suficiente para hacer espacio para lo que venía. Lorena llegó el jueves por la tarde con una bolsa de plástico llena de muestras de cortinas y un tono tan dulce que no era sincero. «Pensé que éstas combinarían con la luz del cuarto de visitas», dijo extendiéndolas en mi mesa de cocina como si estuviéramos planeando una fiesta. «¿Sabes cómo son los ojos de Ofelia ahora tan sensibles? Necesita colores suaves». Miré las muestras. Beige pálido, lila polvoso, un verde que me recordaba a las paredes de un hospital. Todo seguro estéril tranquilizante. «Qué considerado», dije, y le serví una taza de café. Los niños entraron corriendo detrás de ella. Julia y Leandro
de 6 y 8 años ruidosos y pegajosos con restos de paleta. Corrieron directo al pasillo, ya discutiendo sobre cuál cuarto sería el suyo. «¡Tranquilos!», gritó Lorena sin siquiera voltear. «No entren al cuarto de costura. Demasiado tarde». Escuché el crujido de la puerta, luego el golpe de pies pequeños en mi piso limpio. «Mami, hay una máquina rara aquí. ¿Es una máquina de coser?», dije amable pero firme. «Se queda exactamente donde está». Lorena agitó la mano. «Claro, claro, solo están emocionados. Damián dijo que la cubriremos cuando no usen el cuarto. Respetarán tus cosas». Tomé un sorbo de mi café. «Amargo, demasiado fuerte». «Perfecto. ¿Y dónde dormirán tú y Damián?». Pregunté no porque no lo supiera, sino porque necesitaba escucharlo de ella. «En la sala, solo por un tiempo. Armaremos el sofá-cama este fin de semana». «Está bien, de verdad». Se inclinó como si fuéramos cómplices compartiendo secretos. «Te va a encantar tenerlos aquí, Carmen. La energía, la compañía. Ofelia hasta podría ayudarte con la comida a veces». Casi me atraganto con el café. «Sabes que antes tenía un negocio de comida no oficial, pero la gente en su edificio le pagaba por tamales y empanadas». «Será divertido». «Divertido». Esa palabra otra vez. La usaban como un bálsamo, como una cortina de humo para la verdadera invasión que estaba ocurriendo bajo mi techo. Después de que se fueron, caminé por la casa, siguiendo el rastro de huellas invisibles. Dibujos con crayones quedaron en la mesa del comedor. Alguien había manchado el espejo del pasillo con una mano. El asiento del baño estaba levantado. Todo temporal tal vez, pero del tipo de temporal que deja marcas permanentes. Abrí el cajón donde guardaba mis papeles importantes, actas de nacimiento, estados de cuenta a la escritura. Todo seguía en orden, pero mis manos no dejaron de temblar. Para la tarde me había convencido de que tal vez no era tarde para cambiar de rumbo. Tal vez si sentaba a Damián y le explicaba claramente, lógicamente, que no había estado de acuerdo, que no me habían consultado, que no había aprobado nada de esto, él escucharía. Hablaríamos como adultos, así que lo llamé. «Hola, ma», contestó distraído. Escuché un bebé llorando de fondo y a Lorena hablando fuerte con alguien más. «¿Podemos hablar luego? Estamos terminando los papeles del camión de mudanza». Mi boca se secó. ¿El qué el camión? Para el sábado. Conseguimos una oferta si lo devolvemos el mismo día, así que ya lo reservamos. El primo de Lorena nos ayudará a cargar todo. Esto va rápido ahora. Mi garganta se apretó. Ya dieron aviso al casero, sí, el martes. ¿Por qué entonces ya habían quemado sus puentes antes de que yo tuviera voz? No dije nada por un segundo demasiado largo. Ma dijo: «¿Estás bien? ¿Estoy bien? Segura suenas rara». «Solo estoy cansada», dije. «Largo día». «Sí, te sentirás mejor cuando estemos todos juntos». Colgué primero. Luego caminé al cuarto de costura. Me senté frente a la máquina que compré ahorrando 2 meses de mandado y la miré hasta que las luces de la calle se encendieron afuera. Ellos pensaban que las paredes de esta casa eran solo tablaroca y pintura, pero cada centímetro era yo. Y estaban a punto de aprender qué significaba eso. El viernes por la mañana me levanté antes de que saliera el sol. El aroma del café recién hecho llenó la cocina antes de que los pájaros se movieran. Lo tomé negro mirando la página en blanco de mi cuaderno, el mismo que había usado por años para anotar el mandado reparaciones y cada rincón donde podía ahorrar unos pesos. A las 7 ya estaba vestida con pantalones y un suéter que solo usaba para reuniones. Cerré la puerta principal, deteniéndome un segundo en el porche, dejando que el aire de la mañana se posara en mi piel. Mi casa aún se veía igual desde afuera, pero adentro sabía que cada límite había sido movido por suposiciones, por derechos, por una familia que ya no preguntaba, solo tomaba.
El banco abrió a las 8. Estaba ahí a las 7:58 parada junto a la puerta de vidrio como una mujer con una misión, porque lo era. «Buenos días, señora Torres», dijo la cajera, una joven, con dedos nerviosos y una sonrisa amable. «¿En qué podemos ayudarla hoy?». Le di mi identificación. «Quiero hablar con un banquero, por favor, sobre una transferencia». Me llevó a un cubículo pequeño. El banquero que me atendió se llamaba Arturo. Bien vestido, demasiado alegre para esa hora del día. Abrió mi expediente en su pantalla y parpadeó. «Ha sido muy disciplinada, señora Torres. Esta cuenta lleva casi 10 años activa, sin retiros mayores a 5,000 pesos, solo depósitos», asentí. «Trabajos extra, costura, dinero de cumpleaños, algo de horas extras en días festivos», sonrió. «¿Qué quiere hacer hoy?». «Quiero transferir una parte grande, a una cuenta nueva en otra sucursal». Hizo una pausa con las manos sobre el teclado. «¿Puedo preguntar por qué solo necesito que la cuenta sea menos visible?», dije. «Menos ojos. Solo los míos». No preguntó más después de eso. Solo pidió firmas, confirmó números de cuenta y me dio un recibo que pesaba más de lo que parecía. «Dejaré el resto en esta cuenta, por ahora», dije, «pero la transferencia debe ser inmediata. Se procesará en 1 hora». Guardé el recibo en mi cartera, junto con mi licencia, y la nota que escribí, por si olvidaba algo. Arturo se levantó y me ofreció la mano. «Buena suerte, señora Torres». «Gracias», dije. «No es apuesta. Es un juego diferente. Del banco no fui a casa». Manejé al otro lado del pueblo, donde las calles eran más tranquilas y las casas más pequeñas pero cuidadas. Porches con campanas de viento, rejas con letreros pintados a mano. No vendedores, sin excepciones. La oficina de la inmobiliaria estaba en una casa vieja adaptada. Una mujer llamada Gloria me recibió en la puerta. No me reconoció al principio, pero yo sí la recordaba. Vivía a unas calles de una antigua clienta, la señora Gómez, cuando limpiaba casas. El jardín de Gloria siempre tenía las mejores flores, tulipanes y dalias, incluso en años malos. «Quiero vender una propiedad discretamente», le dije, «y tal vez comprar otra, algo más pequeño, limpio, con espacio solo para mí». Gloria ladeó la cabeza. «¿Estás reduciendo?». «Estoy reclamando», dije. «Es una diferencia que importa». Me ofreció café, lo rechacé y sacó unas listas. Le dije lo que buscaba: 2 recámaras, un baño, cocina decente, sin reglas de fraccionamiento, sin vecinos curiosos. Cuando salí, habíamos agendado una visita para el lunes por la mañana y comenzamos una evaluación preliminar de mi casa actual. «La discreción es importante», dije al levantarme. Asintió. «No escucharás nada de nosotros hasta que estés lista». Afuera el cielo se había aclarado en un azul brillante. Me senté detrás del volante un buen rato antes de arrancar, mirando mi reflejo en el retrovisor. Había algo nuevo en mis ojos. No miedo, no tristeza. Parecía mucho a decisión. Lorena apareció al mediodía, sin invitación, con una bolsa de mandado, con etiquetas de panadería y tarareando como si fuera dueña del aire entre nosotras. Yo estaba en el porche trasero, con las manos metidas en la tierra, trasplantando mi lavanda, cuando dobló la esquina, con esa sonrisa brillante y pulida. «Pensé en pasar, querida», dijo levantando la bolsa como trofeo. «Traje tus favoritos conchas de frambuesa. Pensé que te gustaría algo dulce con tu café. Querida». Esa palabra solía salir de la boca de mi difunto esposo con calidez nunca endulzada con lástima o cálculo. Pero Lorena la usaba como guante antes de una bofetada suave al tacto, afilada en intención. Me limpié las manos en el delantal y forcé una sonrisa. ¡Qué amable! Se instaló como siempre, entrando a la cocina sin preguntar. La forma en que abrió mi alacena, tomó los platos como si ya los hubiera inventariado. Tal vez lo había hecho. Tal vez esta invasión estaba planeada desde mucho antes de lo que imaginaba.
Para cuando la seguía adentro, las conchas estaban en un plato, la cafetera zumbaba y ella estaba sentada en mi mesa como si fuera suya. El sábado llega rápido, dijo doblando su servilleta con una naturalidad ensayada. Los niños están contando los días. Ofelia también, pobrecita, apenas duerme. Está tan agradecida, sabes, de que la dejes quedarte. Dice que se siente como una bendición. Revolví mi café lentamente, manteniendo los ojos en la cuchara. Lorena se inclinó. ¿Y tú, querida? ¿No será bonito no estar tan sola nunca más? Ahí estaba, la máscara cayendo. Ese gesto de cabeza que dejaba claro que no hablaba de compañía. Hablaba de control. Siempre estás aquí sola, siguió. No puede ser fácil. Nadie que te cuide. Has sido tan generosa. De verdad tenemos suerte de tenerte. Nosotros. Tomé un sorbo de café y sonreí débilmente, el tipo de sonrisa que usas en funerales o eventos familiares donde sonríes porque el silencio gritaría. Se quedó otros 20 minutos fingiendo charlar, mientras sutilmente mencionaba nuestro lado del closet, el rincón de los niños y las necesidades del baño de Ofelia. Asentí, accedí suavemente mientras presionaba mi uña en la palma bajo la mesa solo para mantenerme anclada. Después de que se fue, me quedé en el pasillo un buen rato escuchando el silencio, no saboreándolo, midiéndolo como agua en un pozo a punto de secarse. Esa tarde fui al cajón inferior de mi cómoda, el que nadie más abría. Bajo unos suéteres apolillados había un cuaderno pequeño suave en las esquinas, con papel arrugado y amarillento por el tiempo. No era un diario, solo una lista, nombres, fechas, decisiones que lamenté, personas a las que perdoné demasiado fácil, cosas que debí decir, cosas que debí hacer. Cada entrada era una versión de mí que dejé atrás, una versión que dio demasiado rápido. Lo llevé al patio trasero, encendí un cerillo y dejé caer las páginas una por una en el bote viejo de metal que usaba para quemar restos del jardín. El fuego prendió rápido, consumiendo los bordes de cada línea que alguna vez escribí con dolor. Vi el humo subir hasta que se desvaneció en las ramas de arriba. El peso no desapareció, pero se movió a donde pertenecía. Dentro de la casa me lavé las manos lentamente en el fregadero, dejando que el agua tibia corriera hasta que empañó las ventanas. Mi reflejo me miró desde el vidrio, más vieja sí, pero más firme de lo que había lucido en años. Me sequé las manos y tomé el teléfono. Era hora de hacer la siguiente llamada. No necesitaba mucho. La caja era pequeña, apenas más profunda que un cajón de buró, y la puse en el banco acolchado al pie de mi cama. Ese colcha lo cosí yo misma hace años, cuando mis manos dolían menos y mi corazón tenía más paciencia. Esa noche, sin embargo, me moví lento con intención, como alguien cerrando la última página de un capítulo largo. Mi máquina de coser entró primero. La vieja Singer, pesada, terca y mía. Todavía tenía hilos enredados en la bobina de un dobladillo que arreglé la semana pasada. La envolví con una camisa de franela gruesa y metí una bolsa con mis mejores agujas y carretes de hilo azul, marino blanco y gris carbón. Luego mi pasaporte. No lo había tocado en 3 años, pero lo quería conmigo. Prueba de que aún existía en papel, de que aún tenía opciones. Después, las fotos, solo unas pocas. Julia, en su 5º cumpleaños, con betún en la nariz. Leandro sosteniendo una piña cubierta de brillantina como si fuera oro. Y una de todos mis 5 nietos, en los escalones traseros con los zapatos quitados, sosteniendo cajas de jugo. Ese día, el sol los tocó como si estuviera orgulloso. Envolví las fotos en papel de seda y las guardé con mi ropa. Solo lo esencial: jeans, unos suéteres, una blusa blanca, suave, que mi hija decía que me hacía ver bien puesta. El resto se quedaría atrás.
En el cajón inferior de mi archivero bajo declaraciones de impuestos y papeles del seguro, había 2 cosas que no parecían gran cosa, pero ahora lo eran todo: la escritura de la casa y el contrato de venta firmado. La tinta apenas se había secado. Los puse en una carpeta a prueba de fuego y luego en una bolsa de lona que no dejaría a mi lado. No lloré. No caminé de un lado a otro, ni miré por la ventana, ni pregunté por qué tenía que pasar esto. Solo me moví. Cuando terminé de sellar la caja con cinta, la llevé al closet de la entrada y la puse detrás de los abrigos. Luego caminé a la cocina y me preparé una taza de café negro fresco. Sin crema, sin azúcar, solo fuerte y amargo real. Me senté en mi silla junto a la ventana, me envolví en el rebozo y tomé un sorbo lento. La calle estaba tranquila. Las luces de los porches brillaban como centinelas a lo largo de la cuadra. Podía escuchar el leve zumbido de un televisor, a lo lejos tal vez una repetición o un partido nocturno. Esto era lo que querían quitarme. No solo cuartos o metros cuadrados, no solo una cama extra o el derecho a redecorar. Era este momento o esta quietud lo que no valoraban, no podían entender. Una especie de libertad que no venía de huir, sino de sentarte por fin en tu propia piel y saber que ahí pertenecías. Pensé en la voz de Lorena, ese día hablando por teléfono sobre varillas para cortinas y horarios de entrega de colchones. Damián me mandó un mensaje diciendo que llegarían el sábado por la mañana con la primera carga. No respondí. Mi nombre seguía en cada papel. Mi cuenta bancaria ya había movido lo que importaba. Mis pasos habían sido silenciosos pero precisos. Y ahora todo lo que quedaba era respirar, descansar y esperar a que saliera el sol. Vertí el último sorbo de café en el fregadero, lavé la taza y la puse en el escurridor como siempre. Luego apagué la luz de la cocina y me fui a dormir. Mañana sería el verdadero comienzo. El sol salió más temprano de lo usual ese sábado, o tal vez no dormí tan profundo. Ya estaba vestida y con el café preparado para cuando el sonido de un motor diésel retumbó en mi calle tranquila. Desde la ventana frontal lo vi un camión de mudanza enorme acercándose a la banqueta como un intruso intentando no despertar la casa. El SUV de Lorena lo seguía de cerca. Damián debía estar en el trabajo porque no manejaba. Lorena estacionó chueco frente al buzón del vecino y en segundos estaba afuera con un portapapeles en la mano, lentes de sol puestos como corona. 3 hombres bajaron de la parte trasera del camión. Uno encendió un cigarro. Otro ajustó una faja para el hombro. El tercero comenzó a desenganchar la rampa de carga. No me inmuté. Caminé a la puerta principal, la abrí de par en par y me paré en el centro del marco. Lorena me vio y sonrió todo dientes. Buenos días, Carmen. Estamos en tiempo. Espero que hayas tenido chance de despejar el cuarto de visitas. No me moví. No van a necesitar ese camión. Su sonrisa titubeó. ¿Qué dije? Repetí que no van a necesitar ese camión. Nada entra a esta casa. Los de la mudanza se detuvieron. Uno miró a Lorena buscando dirección. Otro revisó el número de la casa como asegurándose de que estaban en el lugar correcto. Carmen, dijo Lorena, acercándose, sé que este cambio es difícil, pero ya dimos aviso al casero. Los niños están emocionados. Ofelia vendió su comedor. Esto está pasando. No dije con calma. No está pasando. Pero Damián dijo que estabas de acuerdo. Dijo que no lo estaba. El silencio se espesó en el porche. Hasta el humo del cigarro pareció dudar en el aire. Lorena parpadeó rápido. Firmamos papeles ayer. Todo está empaquetado. Todo está listo. Entonces tendrán que encontrar otro lugar para desempacar. Los de la mudanza se veían cada vez más incómodos. Uno comenzó a cerrar la rampa lento e inseguro. Lorena no lo notó. Me miraba como si acabara de hablar en un idioma que no entendía. ¿En serio nos estás echando?
No estoy echando a nadie, dije. Estoy manteniendo mi puerta cerrada. Hay una diferencia, pero ¿a dónde vamos a ir? Eso es algo que tú y Damián debieron preguntar antes de hacer planes. Sus labios se apretaron. No tenemos a dónde ir. Los niños levanté una mano, no con rudeza, pero firme. No los uses. No pongas sus nombres en tu boca como si eso borrara tus decisiones. No te entiendo, susurró, perdiendo al fin el filo en su voz. Siempre fuiste amable. Siempre accedías. Fui callada, la corregí. Hay una diferencia. Desde el rabillo del ojo vi a la señora López al otro lado de la calle fingiendo deshiervar su rosal. 2 corredores aminoraron el paso al pasar por la escena. El conductor del camión había sacado su celular, ya sea revisando nuevas instrucciones o intentando no involucrarse. Los brazos de Lorena colgaban a sus costados, ahora flojos y perdidos. El poder que llevaba como perfume comenzaba a desvanecerse. Pensamos que tendríamos tiempo para instalarnos, dijo. Íbamos a ayudar con el mandado, los servicios. No solo íbamos a tomar. La estudié. Por primera vez vi no a la orquestadora del derecho, sino a una mujer que había construido una historia sobre la vida de alguien más y ahora estaba atónita cuando esa vida respondió. Construyeron un plan, dije, pero olvidaron preguntar al dueño del terreno. Lorena miró por encima del hombro al camión, luego a mí. ¿Entonces eso es todo? Asentí. Eso es todo. El primer hombre de la mudanza, dijo en voz baja. Señora, entonces... No descarguen nada, dije. Asintió y subió de nuevo a la cabina. Lorena se quedó en el porche como una estatua a medio tallar, congelada entre el mando y el colapso. ¿Pueden usar mi entrada para dar la vuelta? Dije retrocediendo hacia la casa. Y luego cerré la puerta. Damián no tocó. Nunca lo hacía. Ese era parte del problema. Entró por la puerta principal como si aún tuviera 15 años, y hambre, cerrándola con un portazo que traía todo el peso de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Yo estaba sentada en el sofá de la sala, con las manos cruzadas, el café enfriándose a mi lado. No me levanté para enfrentar su enojo. Le dijiste a Lorena que no podíamos mudarnos, ladró. ¡Qué demonios, ma! No se lo dije, dije sin parpadear. Se lo mostré. Se pasó una mano por el cabello, caminando de un lado a otro, con las fosas nasales abiertas. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Dimos aviso. El contrato termina mañana. Los niños siguen siendo tus hijos. Interrumpí suavemente. No míos. Son tu responsabilidad. Se quedó helado. Está haciendo fría. Encogí los hombros. No más fría que la forma en que me entregaste una decisión envuelta en certeza y la llamaste familia. Su voz bajó una octava. ¿Vendiste la casa así, sin hablar con nosotros? La miré a los ojos. Como tú hablaste conmigo. Dio un paso adelante, como si la cercanía me haría retroceder. ¿Estás siendo irracional? Somos familia. Y aún así, llegaste con cajas, antes de preguntar si eras bienvenido. Tú sabes que no podemos pagar otro lugar. Pensé que tú, de todas las personas, entenderías lo que es batallar. Me puse de pie, lentamente, con calma. No confundas mi historia con tu derecho. Bufó. Eres increíble. No, Damián. Por fin soy creíble. Por primera vez en mi vida digo lo que pienso. Por primera vez me elijo a mí. Sacudió la cabeza. Y los niños, y la mamá de Lorena, y yo. Su mandíbula se tensó. La casa está vendida, dije. El contrato está firmado. La escritura está procesada. El cheque está cobrado. No me diste ni la oportunidad de convencerte. Ese es el punto. Su rostro se torció. Esto es egoísta. Exhalé, no enojada, solo cansada. Por una vez. Rió amargamente, luego se dirigió al pasillo. Voy por la caja fuerte, no la encontrarás. Se giró. ¿Que los papeles están con mi abogado? La llave es mía.
Cambié la cerradura. ¿Cambiaste las cerraduras? Cambié las reglas. Me miró como si fuera el fantasma de alguien que alguna vez conoció. Te di 40 años de sí, dije con voz firme. Te di cuentos antes de dormir, citas al doctor Ropa que remendé a mano. Te di veranos en el lago cuando apenas tenía gasolina en el coche. Y nunca me quejé, no dijo nada. Pero confundiste mi entrega con permanencia, con permiso. Asumiste que seguiría sacrificándome incluso cuando no tuviera nada más que ofrecer. Decidiste que la casa por la que me desangré ahora sería tuya por default. Solo pensé, sé lo que pensaste, dije. Pensaste que me doblaría como siempre. Pero no me estoy doblando, Damián. Terminé. Sus hombros cayeron, pero aún había fuego en sus ojos. Conseguiré un abogado. Adelante. Pero necesitarás uno con máquina del tiempo. Miró alrededor de la sala, a las cajas que no estaban a las paredes, que ya no nos pertenecían. Entonces se dio cuenta no había perdido una casa, había perdido el control. «Te arrepentirás», murmuró con la voz quebrándose. Tal vez dije, «pero no me arrepentiré de no dejar que me pisoteen otra vez». Caminó hacia la puerta, luego se giró. «Ya ni te reconozco». Eso es porque, por primera vez en décadas, dije, «me estás viendo». Cerró la puerta con tanta fuerza que el marco tembló. Pero yo no. Caminé hacia allá, puse el cerrojo y escuché el silencio que dejó atrás. El viejo sedán de Marisol llegó a las 7:01 justo como dijo. Sin claxon, sin prisas, solo ese ritmo suave de una mujer que sabía respetar el tiempo de otra. Cerré la puerta tras de mí, aunque ya no era mía. Los nuevos dueños no tendrían las llaves hasta la próxima semana, pero la casa ya se sentía del pasado. Había tomado lo que importaba. Las últimas cajas estaban ordenadas en la banqueta, mi máquina de coser, una maleta, un colcha doblada y una caja de lata que antes guardaba té, pero ahora tenía cada papel que probaba quién era y qué había ganado. Marisol no hizo preguntas. Solo abrió la cajuela y me ayudó a subir las cajas. Trabajamos en silencio del tipo que solo existe entre dos mujeres, que han vivido demasiado y juzgado muy poco. ¿Estás bien?, preguntó al fin cuando me abroché el cinturón a su lado. Estoy libre, dije. Asintió, arrancó el coche y se alejó. Ninguna miró atrás. El trayecto al pueblo vecino fue de menos de 20 kilómetros, pero parecía otro mundo. Sin banquetas rotas, donde Damián se raspó las rodillas. Sin tiendita de la esquina, donde compraba cajas de jugo. Sin recuerdos abarrotando las calles. Solo caminos tranquilos, árboles frescos y casas con números que nadie había memorizado. Nos detuvimos frente a un bungalow de un piso pintado de crema con molduras grises. Porche pequeño. Un parche de lavanda floreciendo cerca del buzón. El césped recién cortado y el letrero de la inmobiliaria ya no estaba como pedí. No era lujoso, pero era mío. Marisol apagó el motor. Parece que te estaba esperando. Sonreí. Creo que sí. Me ayudó a llevar las cajas adentro. El aire olía ligeramente a limpiador de pino y pintura. No cedro, gracias a Dios, sino limpio. La sala tenía 2 ventanas, suficiente luz para las mañanas. La cocina era luminosa y compacta. Solo 2 recámaras, una para mí, otra para visitas, si alguna vez decidía tenerlas. Todo estaba en silencio, sin niños corriendo por los pasillos, sin Lorena hablando sobre mí con falsa dulzura, sin zapatos tirados en la entrada, solo el eco suave de mi propia respiración. Marisol puso la máquina de coser en la mesa pequeña del cuarto trasero. Luego me miró. ¿Segura que nadie sabe dónde está esto? Solo tú. ¿Y el banco? ¿Crees que te buscará tal vez? Pero la casa está vendida. Mi nombre ya no está en la escritura. Aunque encuentre la dirección, no significará nada. Me miró un largo momento. ¿Realmente lo hiciste? Lo hice. Abrió el refri vacío, pero limpio. ¿Quieres ir por mandado después? Me parece bien.
La cena va por mi cuenta esta noche, dijo, de celebración. No dije nada. Solo caminé a la ventana sobre el fregadero y miré el patio cercado. Un pájaro se posó en el comedero. El viento movió la lavanda, lo justo para hacerla bailar. Esto era el sonido de la libertad nada. Después de que Marisol se fue, desempaqué lentamente. Puse las fotos de mis nietos en un estante estrecho en el pasillo. Colgué mi chamarra favorita en el único closet. Abrí la caja de la máquina de coser y la puse cerca de la ventana donde la luz caía mejor. Me preparé café y lo tomé caliente por una vez descalza en mi propia cocina. Nadie sabía esta dirección. Nadie podía aparecer sin avisar. Nadie podía llenar mi espacio con su ruido de decisiones y demandas. Este lugar era mío no solo por contrato, sino por elección, y lo mejor había desaparecido. En mis propios términos, mañana no le diría a nadie, excepto tal vez a la mujer en el espejo que por fin había llegado a casa. La mañana empezó como las otras. Un estirón tranquilo, el suelo cálido bajo mis pies descalzos, el amargor reconfortante del café negro subiendo de mi taza favorita. Había dejado las cortinas medio abiertas para que la luz de la mañana llegara a mi mesita. Estaba enhebrando una bobina nueva cuando sonó el teléfono. Lo dejé vibrar una vez. 2, luego contesté. No dije nada. Soy Damián. Podía notar que intentaba sonar casual, pero había tensión bajo su voz. Lo imaginé parado en una sala prestada o apoyado en una mesa de cocina que no era suya. No preguntó dónde estaba. Los niños... Te extrañan. Esa fue la primera carta que jugó. Tragué lento. Son bienvenidos a visitar. Como invitados. Hubo silencio en su lado, solo el leve zumbido de la estática. No hablas en serio. Vamos, Ma. Esto no es propio de ti. No sabes cómo soy ahora. Suspiró largo y teatral. Estamos quedándonos con el primo de Lorena por ahora. Es apretado. Los niños están en el suelo. Ofelia en un colchón en el cuarto de lavado. No pregunté por qué eso era mi problema. Solo pensé que querrías saberlo, añadió. Lamento que sea difícil, dije suavemente, pero esa fue tu decisión. Otra pausa. Están confundidos. No entienden por qué su abuela desapareció. No desaparecí, me mudé. No respondió, pero lo escuché respirar. No llorando, solo preparándose para algo. Siempre dijiste que la familia era primero. Lo dije. Te puse primero por 40 años. Necesitábamos ayuda. No pediste ayuda. Hiciste un plan y me informaste cuando ya era tarde. Entonces algo más frío se coló en su voz. Entonces, ¿eso es todo? ¿Terminaste? No terminé de ser madre, dije. Pero sí terminé de ser tapete. Colgué antes de que pudiera hablar de nuevo. El teléfono vibró de inmediato. Un mensaje. Lorena. Pensé que los querías. No pensé que nos querías. No, a ellos, los niños. Como si ya supiera que mi amor por ella y Damián tenía límites, pero aún podía usar a los niños para clavar la culpa en mis huesos. Miré el mensaje por un largo rato. Era corto, táctico, apuntado como cuchillo al lugar más blando de mí. No respondí. Apagué el teléfono. Lo apagué por completo y lo puse boca abajo en el cajón bajo el fregadero. Fue como cerrar una puerta en mi mente. Me senté de nuevo en mi mesa de costura, subí el volumen del radio y dejé que una canción ranchera llenara el silencio. Mis manos se movieron solas, cortando, pinchando, enhebrando, cosiendo. Cada movimiento firme, cada pedazo de tela convirtiéndose en algo completamente nuevo. Mi café se había entibiado otra vez, pero no me importó. Podían mandar mensajes, podían llamar, podían decir que era fría o cruel o egoísta. Pero ahora sabía mejor. La culpa no era una señal de amor, era una cadena. Y yo había dejado de llevarla. Terminé el dobladillo de la manga y sonreí. Quedó perfecto. Y mañana empezaría la siguiente pieza. Tocó 2 veces. Seco deliberado. Lo esperaba, aunque no tan pronto. Abrí la puerta.
Lentamente lo miré: cuarentón, traje gris impecable, maletín de piel en una mano, disculpa ya formándose detrás de sus ojos. Señora Torres, esa soy yo. Soy Mauricio Flores, abogado representando a Damián Torres. Me hice a un lado sin decir palabra. Entró como alguien acostumbrado a confrontaciones suavizadas por papeles. Lo llevé a la mesa del comedor, donde 2 sillas estaban enfrentadas. Mi café ya estaba servido. No le ofrecí, no pidió. Abrió el maletín y sacó una carpeta ordenada. Su hijo está preocupado, señora. Está confundido por sus decisiones recientes. La venta de la casa, la mudanza, la falta de contacto. Confundido, dije. Asintió cortésmente. ¿Cree que estos cambios podrían indicar un juicio afectado? Posiblemente resultado de estrés o capacidad disminuida. Ahí estaba, la crueldad silenciosa envuelta en preocupación. Capacidad disminuida. Continuó: nos ha pedido iniciar el proceso de revisar la legalidad de la transferencia de la propiedad. ¿Cree que la transacción pudo haber sido bajo coerción o sin plena comprensión? No lo interrumpí. Dejé que la fea insinuación respirara en el aire. Cuando terminó, saqué del cajón a mi lado un sobre de manila y lo puse en la mesa. Querrás leer esto. Dudó solo lo suficiente para mostrar que no esperaba resistencia. Adentro estaban copias de cada documento: el acuerdo de venta, el contrato, la transferencia de título, notariados, fechados, la confirmación de la transferencia bancaria, la factura de la mudanza, una copia de la carta que escribía la inmobiliaria. Leyó cada hoja con cuidado, sus dedos moviéndose más lento con cada página. Y aquí añadí, sacando un último papel, un registro de llamadas. Fechas, horas, duración. Cada conversación que tuve con la inmobiliaria, el banco, el comprador. Todo está aquí. Levantó la vista. Fue minuciosa. Tenía que serlo. No había malicia en mi voz, solo hechos. Damián dijo que esto fue repentino. No lo fue. Cree que actuaste irracionalmente. Actué sola. Hay una diferencia. Cerró la carpeta lentamente. ¿Puedo preguntar por qué ahora? Porque sabía lo que venía, dije. En el momento en que entraron a mi casa y dijeron, ya lo decidimos, supe que ya no me veían. Solo veían metros cuadrados y cuidado gratis. Bajó la mirada de nuevo, luego carraspeó. No veo razón para proceder más. No legalmente. Todo aquí es claro. Consentido. Estabas en pleno uso de tus facultades. Detallado. Asentí. Lo planeé. Completamente. Se puso de pie. Se lo haré saber. Hazlo. Se quedó en la puerta un momento. He visto muchos casos como este, dijo. Normalmente es al revés, padres mayores intentando controlar los bienes de sus hijos. Es raro ver a alguien voltear el guión tan limpiamente. No es un guión, dije. Es mi vida. Dio un pequeño asentimiento, casi respetuoso, y salió por el sendero hacia su coche. Cuando la puerta se cerró tras él, solté un largo suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No me sentía victoriosa, me sentía intacta. Hay una diferencia. Regresé a mi máquina de coser y retomé donde me quedé. La tela era un rojo profundo, cálido, honesto, no para nadie más, solo mío. El sobre era rosa y estaba doblado en una esquina, metido entre 2 piezas de correo basura, como si no importara. Pero reconocí la letra de inmediato redonda y cuidadosa, como de alguien esforzándose por escribir todo bien. Me senté en la mesa y lo abrí lentamente. Querida abue, te extrañamos. Mami dice que te mudaste a otra casa. Papi dice que estás enojada. No sé qué es verdad, pero extraño las galletas y coser y cómo nos dejabas poner malvaviscos en las palomitas. ¿Podemos visitarte? Con cariño, Julia. Había un dibujo en la parte trasera. 3 figuras de palitos, una alta con cabello gris, 2 pequeñas con grandes sonrisas. Escribió nuestros nombres debajo de cada una. El mío estaba en morado.
Sostuve la carta por un largo rato, antes de moverme. Para la hora de la cena, escribí una respuesta, doblada, sellada, dirigida al nuevo lugar donde Damián y Lorena habían aterrizado. Imaginé a Lorena abriéndola. Tal vez apretaría la mandíbula, tal vez diría algo cortante, pero leería cada palabra. Adentro había un mensaje simple. Querida Julia, gracias por tu carta. Yo también te extraño. Tú y Leandro son bienvenidos a visitarme este sábado por la tarde. Por favor, dile a tu papá que los traiga y dile que no es para quedarse a dormir. Puede dejarlos a las 12 y recogerlos a las 6. Haremos galletas, coceremos un poco y veremos una película. Me aseguraré de tener malvaviscos listos. Con cariño, Abue. El sábado llegó con un cielo despejado y una esperanza cautelosa. A las 12 en punto, el coche de Damián se estacionó frente a la casa. No bajó. Se quedó en el asiento del conductor, mientras Julia y Leandro corrían por el sendero con mochilas y energía desbordada. Hola, Abue Julia. Se lanzó a mis brazos sin dudar. Leandro la siguió un poco más reservado, pero sus ojos se iluminaron cuando vio la mesa de la cocina con harina y tazones. No hice preguntas sobre sus padres. No mencioné la casa. Y ellos no preguntaron por qué me mudé o a dónde se había ido mi vieja casa. Los niños saben más de lo que dicen y lo que más quieren es sentir que alguien está feliz de que estén ahí. Empezamos con las galletas de chispas de chocolate con canela. Julia rompió los huevos como experta. Leandro vació el azúcar con ambas manos. Los dejé lamer las batidoras y aplastar la masa con cucharas disparejas. Después de meter las charolas al horno, pasamos al cuarto de costura. Había preparado retazos de tela, agujas e hilos. Nada filoso, nada complicado. Solo fieltro, botones y patrones fáciles para dedos pequeños. Julia hizo una almohada para su muñeca. Leandro cosió 2 cuadros de fieltro y lo llamó bolsa de monstruos. Insistió que era para atrapar sueños. Luego vimos Juego de gemelas, mi copia vieja y rayada, pero aún funcionaba. Los niños se acurrucaron a mi lado, bajo el mismo colcha que traje de la casa vieja. Rieron, susurraron comentarios. Pasaron el tazón de palomitas entre ellos, cuidando no derramar. Les di malvaviscos. A las 5:50 los hice lavarse y empacar sus cosas. A las 6:02, el coche de Damián volvió a la entrada. No bajó. Caminé con los niños hasta la banqueta, besé sus frentes y los entregué sin decir palabra. Saludaron desde la ventana trasera, mientras el coche se alejaba. Me quedé ahí un momento después de que se fueron. No triste, no triunfante, solo quieta. Adentro el sofá guardaba la forma de 2 cuerpos pequeños. La cocina aún olía a azúcar. Unas palomitas estaban metidas bajo la mesa de centro. La casa había estado llena, pero no tomada. Y eso hacía toda la diferencia. No tocaron. Nunca lo hacían, ni siquiera ahora. Vi su coche desde la ventana antes de escuchar los pasos en mi porche. Lorena iba adelante con los labios apretados. Damián la seguía con los puños en los bolsillos, como un niño que ya había oído no, pero quería confirmarlo solo para estar seguro. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. Carmen, dijo Lorena, tenemos que hablar. No respondí, solo esperé. Damián carraspeó. Vimos el dibujo de Julia en el refri, el que hizo durante la visita. Eso es entre ella y yo. Asintió como si esperara la respuesta, pero Lorena fue menos paciente. ¿De verdad crees que esto está bien?, dijo con la voz subiendo. ¿Cortarnos a andar a escondidas? ¿Usar a los niños como mensajeros? Les estás enseñando una lección equivocada. Ladeé la cabeza. ¿Y qué lección preferirías que enseñe? ¿Que es cortés arrasar con la casa de alguien y llamarlo amor? Abrió la boca de nuevo, pero Damián levantó una mano. Déjame, le dijo, y luego se giró hacia mí. Esto no eres tú, Ma. Solías ser amable. No me inmuté. No, solía ser callada.
Parpadeó como si el viento hubiera cambiado. No es lo mismo. Lo es. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. No había necesidad de dejarlos entrar al calma que había construido. Confunden amabilidad con complacencia, dije. Piensan que decir sí a todos todo el tiempo, sin importar el costo, eso es amor. Eso es lo que quieren de mí. No es así. Es exactamente así. Lorena cruzó los brazos. Somos familia. Y familia no significa que puedan tomar lo que quieran y llamarlo un favor. Bufó. No estábamos robando. Necesitábamos ayuda. Necesitaban una casa. Necesitaban un plan. Hicieron uno. Pero lo hicieron encima de mí. Y ya no me estoy dejando. Damián miró a otro lado. Las líneas en su frente se profundizaron, las que aparecían cuando mentía de niño. Solo quiero que las cosas sean como antes. ¿Qué parte? Pregunté. Cuando me desvelaba cosiendo tus disfraces de Halloween y no notabas que al día siguiente trabajaba doble turno. Cuando renuncié a vacaciones para que pudieras ir a campamentos de fútbol, o cuando te dejé entrar a mi casa con cajas y demandas y no dije nada hasta que ya había desaparecido, no respondió. La versión de mí que extrañas, seguí nunca fui yo. Era supervivencia, era silencio. Y no va a volver. Lorena sacudió la cabeza. ¿Entonces qué? ¿Ahora vives aquí sola como una vieja amargada, escondiéndote de tu propia familia? No dije. Estoy eligiendo quién cruza mi umbral. Y la amargura no tiene nada que ver. La paz sí. Los hombros de Damián cayeron. Entonces estás terminada con nosotros. Estoy terminada con fingir que no me lastimaron. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era incómodo ni tenso. Era reconocimiento. Era el sonido de algo desmoronándose que nunca había sido estable para empezar. Lorena miró a otro lado primero. «Vámonos», murmuró. Bajaron del porche. Damián volteó una vez, luego subió al asiento del copiloto. Lorena manejó esta vez y los vi irse. Cuando volví adentro, no cerré la puerta por miedo. La cerré por elección. Y cuando regresé a la sala, mi mesa de costura esperaba justo donde la dejé. Empezó pequeño, solo un volante en la biblioteca, colgado entre un recital de piano y un gato perdido. Círculo de costura. Todas las edades bienvenidas. No se necesita experiencia. Tomé el papel con el número y lo doblé en mi cartera junto a mi lista de mandado y el recibo de mi primera compra en el nuevo pueblo, un platón de mantequilla de cerámica con florecitas azules. No llamé de inmediato. Esperé 2 días. Lo pensé mientras tomaba café, mientras pinchaba telas, mientras escuchaba el zumbido de la lavadora. Luego, un martes tranquilo por la tarde, marqué el número. La mujer que contestó Teresa sonaba cálida. No demasiado alegre, no forzada, solo amable. Nos reunimos los jueves, dijo. Trae lo que estés trabajando. O nada, solo ven tú. Y lo hice. El centro comunitario era viejo, pero bien cuidado. Paredes blancas, pisos de madera, ventanas que dejaban entrar la luz buena. Había 7 mujeres, cuando llegué algunas mayores que yo, otras más jóvenes. Una chica no debía tener más de 16, con audífonos colgando del cuello, mientras cosía cuadros brillantes con filas desparejas. Me recibieron como si siempre hubiera estado ahí, sin preguntas sobre de dónde venía o a quién dejé atrás. Solo espacio. E hilo. Traje una pieza que empecé hace años, y nunca terminé un mosaico de azules y cafés cálidos, algodones suaves, de vestidos viejos y trapos que no pude tirar. No expliqué su significado. No preguntaron. El ritmo volvió más rápido de lo que esperaba. Corta, cose, jala, respira, repite. Para la 3ª semana, Teresa preguntó si estaría dispuesta a dar una clase básica para principiantes. Tienes una calma especial, dijo. Algunos necesitan eso más que instrucciones. Dije sí sin dudar. El mes siguiente empecé a enseñar cada martes por la mañana.
unos adolescentes, 2 jubiladas y una madre joven que venía entre turnos nocturnos. Cosíamos en silencio, o reíamos, o hablábamos de cosas que no tenían nada que ver con casas familias, o lo que le debíamos a alguien. Publiqué fotos de nuestro grupo en una cuenta nueva que hice en línea solo mi nombre y una galería de colores. Fotos de colchas en proceso, pilas de tela doblada, primeros intentos torcidos, piezas terminadas con orgullo. No publiqué mi cara, solo mis manos, mi hilo, la belleza que hacíamos de retazos. La cuenta no explotó. No me hice viral, pero unas docenas de personas me siguieron. Luego 100, luego 200, comentarios amables, ánimos. Una desconocida llamada Juana de Oaxaca me mandó un mensaje diciendo que se inspiró para volver a coser después de 20 años. Leí ese mensaje 3 veces y lo guardé. La alegría volvió despacio, pero se quedó. No era del tipo que pedía permiso o que llegaba solo cuando alguien más lo aprobaba. Era tranquila, enraizada mía, del tipo que llegaba al final de un largo día cuando las costuras quedaban perfectas, del tipo que venía en el olor del algodón, planchado en el ruido de sillas plegables, en ver los dedos nerviosos de alguien terminar su primer cuadro. En casa mis estantes se llenaron de tela otra vez, mis alacenas con mandado sencillo, mis horas con un sentido que no pedía nada a cambio más que presencia, sin culpa, sin disculpas, sin dudar de mí misma. No extrañaba el ruido, no extrañaba el sacrificio disfrazado de deber, sí extrañaba a los niños, claro. Pero incluso ese dolor se había suavizado porque ahora sabía que podía amarlos sin regalarme a mí misma. Puse la última puntada en una colcha que hice solo para mí. La etiqueta en la parte trasera decía Carmen Torres, 2025, sin permiso necesario. Y esa noche dormí como la mujer en la que me había convertido, entera firme y por fin en casa. Era tarde cuando escuché el toque, no el golpe fuerte y con derecho al que me había acostumbrado. Solo un golpecito suave e inseguro. Miré por la cortina esperando un repartidor o un vecino con un paquete. Pero era Damián. Estaba parado, con las manos en los bolsillos, los hombros encorvados, como si no estuviera seguro de deber estar ahí. No había coche en la entrada. Debió haber caminado. Eso solo ya decía que algo había cambiado. Abrí la puerta, pero no dije nada. No vengo a discutir, dijo. No vengo a explicar, solo quiero hablar. Me hice a un lado y lo dejé entrar. No se sentó hasta que yo lo hice. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde el sol tocaba el borde de la taza que dejé antes. No le ofrecí café. No pidió. Me equivoqué, dijo tras un momento. Las palabras salieron planas pero no vacías. Pensé que solo estaba protegiendo a mi familia. Hacer las cosas más fáciles. No me di cuenta de que te estaba aplastando en el proceso. No respondí. Solo lo dejé hablar. Sigo pensando en lo que dijiste. Sobre cómo solo te veía cuando dabas. Cómo nunca me detuve a preguntar qué necesitabas. He repetido esa conversación en mi cabeza más veces de las que puedo contar. Lo miré con cuidado, no por enojo, sino para ver si esto era una actuación de arrepentimiento o el esfuerzo de la honestidad. No vine a pedir nada, dijo, ni un lugar para quedarme, ni perdón. Solo quería que supieras que ahora lo entiendo, o estoy empezando a entenderlo. El silencio entre nosotros se alargó, no tenso, solo lleno. No vendí la casa para castigarte, dije. Asintió. Lo sé, lo hice para protegerme. Eso también lo sé. Parecía más viejo que la última vez que lo vi. No en la cara, sino en cómo estaba sentado como hombre que por fin entendió lo que cuesta tomar demasiado de quienes dan sin límites. Extraño a los niños, dije suavemente. Sus ojos titilaron. Ellos también te extrañan. Hablan de los malvaviscos. Una leve sonrisa tocó mi boca. Eso es algo. Se frotó las palmas en los jeans. Julia sigue preguntando por qué cambiaron las cosas. No supe qué decirle.
Dile que dejé de tener miedo de decepcionar a quienes no temían decepcionarme. Eso lo hizo estremecerse. Pero no discutió. Sé que tengo mucho que arreglar, dijo. Y tal vez no todo se pueda arreglar. Pero lo estoy intentando. Eso es todo lo que vine a decir. Asentí. Puedes intentarlo. Pero lo harás desde tu propio espacio en tus propios términos. Me miró a los ojos. No esperaba menos. Me puse de pie. Él se levantó conmigo. Pueden visitar, dije. Pero llamas primero. Preguntas. Y no llegas con planes ya hechos. Entiendo. Se giró para irse, luego dudó. Estoy orgulloso de ti, ¿sabes? Ladeé la cabeza. ¿Por qué? Por elegirte a ti misma. No sabía cuánto importaba eso hasta que te vi hacerlo. Salió lentamente cerrando la puerta con manos silenciosas. No lo vi irse. En cambio, regresé al cuarto de costura y tomé el proyecto que dejé doblado en la mesa. Perdonar no significaba olvidar el fuego que me formó, pero tal vez significaba soltar la necesidad de mantenerlo encendido. El cuarto de visitas no necesitaba mucho, solo sábanas limpias, luz del sol y algo suave que dijera: son bienvenidos aquí, pero no tienen derecho a quedarse. Había pasado la semana cosiendo una nueva colcha, una pequeña con colores cálidos, verde musgo dorado, suave burdeos profundo. Cada pieza, cosida con la certeza tranquila que había ganado el último año. No era para presumir, no era para aprobación, era solo mía, hecha con cuidado, ofrecida sin disculpas. Cuando terminé la doblé una vez sobre la cama de visitas. La luz de la ventana caía justo en ella y por un momento me detuve y simplemente admiré lo que mis manos aún podían crear. Puse un florero pequeño en el alféizar, una sola flor cortada del jardín trasero, un cinia naranja brillante, valiente, sin disculpas. Luego esperé. A las 4:02 del viernes por la tarde sonó el timbre. No corrí a abrir. Eché un último vistazo al espejo del pasillo para asegurarme de que me veía como yo, Carmen Torres, no la sombra de alguien que solía quedarse callada. Julia estaba ahí, con una bolsa pequeña, el cabello en 2 trenzas disparejas. Leandro estaba a su lado, apretando un cómic y parpadeando hacia mí, como si no estuviera seguro de si podía sonreír aún. Abrí la puerta de par en par. Justo a tiempo, dije. «Hola, abue», dijo Julia, abrazándome sin dudar. «Hola», murmuró Leandro, pero vi su boca torcerse hacia una sonrisa. Damián estaba en la banqueta con el motor encendido. Dio un pequeño saludo, no una petición, solo un gesto. Asentí de vuelta. Cuando cerré la puerta, no sentí que los dejaba fuera. Sentí que dejaba entrar a los correctos. Los niños dejaron sus bolsas en el pasillo. «¿Todavía tendremos palomitas con malvaviscos?», preguntó Leandro. «Tú dime», dije señalando la mesa de la cocina, donde los tazones ya estaban listos. Corrieron pasándome, como una brisa, ligero sin carga. Hicimos galletas de avena esta vez. Vimos una película vieja, en blanco y negro, que fingieron no disfrutar, pero vieron de todos modos. Julia se durmió temprano, acurrucada bajo la nueva colcha en el cuarto de visitas. Leandro se quedó despierto, un poco más, preguntando cómo funcionaban las máquinas de coser. Le respondí, lento, honesto, contestando cada pregunta como si importara. Cuando me fui a dormir, la casa no se sentía invadida. Se sentía vivida. Se sentía bien. Por la mañana haríamos hotcakes y por la tarde Damián los recogería. Pero esa noche no había tensión, ni resentimiento escondido, ni sonrisas forzadas. Solo el sonido de 2 personitas respirando, quedo por el pasillo, y el zumbido constante de una vida que había construido, no heredada, no entregada, no negociada, sino elegida. La familia que quería aún era posible, pero solo ahora, porque la versión de mí que estaba aquí ya no se disculpaba por existir.